¿Cuál es la situación actual de la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual? Desde la perspectiva de las organizaciones sociales que han reclamado, es una virtual intervención de la Defensoría del Público. Desde mi punto de vista, esta situación hay que inscribirla en el nuevo paradigma comunicacional que viene desarrollando el macrismo, la Alianza Cambiemos, desde que asumió el gobierno. Se ha hablado mucho del ensayo y el error, y sin embargo yo creo que este gobierno tiene una planificación estratégica comunicacional inscribiendo un nuevo paradigma mercantilista y profundamente darwinista, no solo del sálvese quien pueda, sino que triunfe el más poderoso. Creo que hay que comprender que en esta planificación estrategia de una miseria comunicacional para las mayorías y de un empoderamiento y privilegios para una élite histórica de la Argentina, que es esta concentración comunicacional, lo que viene haciendo la Alianza Cambiemos es debilitando el Estado de Derecho. Esto es grave para la democracia y ni siquiera ocupa el espacio que tendría que ocupar en los medios de comunicación en general. Yendo a lo que es la producción de contenidos, uno de los últimos informes de la Defensoría hablaba de la ausencia de fuentes en los grupos monopólicos. ¿Cómo observa usted esta situación que se está dando en la producción, básicamente? Bueno, allí es interesante porque se suele hablar de la concentración comunicacional en términos de economía política de los medios, cuántas son las licencias que se tienen, de qué carácter a nivel nacional. Y no se habla en general de esa pedagogía que construye la comunicación concentrada. ¿Cómo construyen esas perspectivas? Justamente recurriendo a prácticas de manipulación de la información, no considerando la necesidad primera de la existencia de múltiples fuentes y de diversas fuentes identificables. El tema de las fuentes es un histórico tema también en el periodismo y la comunicación, que se sostiene fuentes oficiales sostuvieron, fuentes del Poder Judicial dijeron, manteniendo en el anonimato la fuente, que es una práctica, sobre todo del periodismo de investigación, cuando es más relevante lo que se dice que quién lo dice o para proteger a quien lo dice. Sin embargo, se está utilizando como una metodología de dar por cierto o de legitimar verdades que no están sustentadas en fuentes de información. Para revertir algunas de estas lógicas de producción, desde la Defensoría se establecieron una serie de guías con recomendaciones. ¿Qué fue de esas guías y cómo se podría establecer una guía actual sobre la cuestión de género? En la Defensoría llevamos adelante el desafío de una construcción colectiva de nuevas prácticas y saberes. Hemos mal aprendido, veníamos incluso con currículas académicas donde el derecho humano a la comunicación no estaba presente y en muchos casos no está presente todavía. ¿De qué manera reconocemos los derechos de las audiencias? ¿Cuáles son esos derechos de las audiencias? ¿Cómo podemos generar una comunicación inclusiva? ¿Cómo podemos aprender a dialogar con un lenguaje que no sea sexista? ¿De qué manera damos la disputa política también en el marco del lenguaje y de la comunicación? Las guías de la Defensoría entonces se fueron multiplicando a lo largo de los años y uno de los mayores logros que tiene el dominador es que se crea que esa dominación no existe, de manera que el desafío sigue siendo sacudir las subjetividades colonizadas que tenemos, sobre todo las lecturas patriarcales, y comenzar a pensar en una comunicación que sea inclusiva, en el que las personas estemos reconocidas como personas con derechos, con necesidades diversas, múltiples, que sí van a entrar en tensión, pero ese diálogo entre el derecho humano a la comunicación y los otros derechos humanos es el que va a construir una comunicación profundamente democrática y va a contribuir, aún en estos tiempos aciagos, una profundización de la democracia. Muchas gracias, Cintia. Gracias a ustedes.